Todo comenzó a fines de abril del 2022 en el marco de un viaje que combinaba turismo, investigación y emoción. Seguir las huellas que dejó la Segunda Guerra Mundial era uno de los objetivos que tuvo distintas etapas. Comenzamos en París, la hermosa París, que exhibe en especial en el viejo barrio judío los nombres y locaciones de quienes fueron deportados y fueron víctimas de la ocupación alemana. Así, en la plaza llamada de los 260 niños, se recuerda a los alumnos de la Escuela de los Hospitalarios de Saint-Gervais que fueron deportados y asesinados por ser judíos, hecho que se recuerda en el frente de todas las escuelas de la ciudad. 260 de los 11.400 niños deportados entre 1942 y 1944 que dejaron sus vidas en Auschwitz. De la misma forma se recuerda a Joseph Migneret, quien fuera profesor y director de esa escuela y quien por su coraje y poniendo en riesgo su propia vida, salvó a decenas de niños judíos de la deportación. A lo largo de la calle de las Rosas, la calle de Cufé o la calle Ferdinand Duval, nos encontramos las casas que identifican en su frente los nombres de sus antiguos habitantes y que fueron víctimas también de la deportación. París los recuerda. En sus librerías, en los bares que venden falafel, en los comercios, se ve el pasado judío que alguna vez hizo ebullición en el barrio del Marais y que entonces era conocido como Le Plessis. Cerrando la etapa de París, el 28 de abril, Yom HaShoah, el día de recordación del Holocausto, fuimos al Museo del Holocausto de París. Allí, como cada año, los miembros de la comunidad judía leen los nombres de cada una de las 75.000 víctimas, nombres que además están escritos en muros en el patio del museo y que forman parte de la publicación Nuestros Desaparecidos. El museo cuenta detalladamente la historia de los judíos de Francia, homenajeando a las víctimas y a sus sobrevivientes, así como a los justos de las naciones, aquellos que sin ser judíos arriesgaron sus vidas para proteger a quienes estaban en peligro. Dejamos París y vamos a Eretz Israel. Este viaje, claro, revive las emociones de cada llegada al aeropuerto de Ben Gurión y en esta oportunidad incluyó la terrible emoción de participar de Yom HaZikaron, el día de recuerdo de las víctimas por la defensa del Estado de Israel, en particular frente al Kotel HaMaraví, el Muro de los Lamentos, de Israel emprendemos viaje a Polonia. Polonia nos reflejará el recuerdo del mismísimo infierno. En la hermosa ciudad de Cracovia pudimos vivenciar lo que otrora fue el barrio judío, donde los judíos estaban plenamente integrados y que al llegar la guerra fueron confinados en un gueto cuya plaza central, Plaza de los Héroes del Gueto, hoy recuerda esos hechos. Los restos de las viviendas, el Judenrat, la farmacia donde se ocultaban, edificios que entonces fueron sinagogas y que hoy son bares populares, en lo que las imágenes de historias bíblicas son ahora la decoración para los parroquianos. Una visita especial es a lo que fue la fábrica de Schindler, que muchos conocen a partir de la producción cinematográfica que refleja esta historia y que hoy está convertida en un museo.
1 hora de viaje nos separa Cracovia de Oswiecim, la ciudad donde está enclavado el peor monumento erigido por la humanidad, Auschwitz. Accedemos bajo el arco de la entrada con su famoso mensaje, Arbeit macht frei, el trabajo libera. Se penetra entre las calles que separan cada una de las barracas, muchas de ellas convertidas hoy en museo didáctico. Para quienes hemos visitado otros museos del Holocausto, no esperamos sorprendernos, pero las emociones nos atacan y nos someten al pisar el mismo suelo que quienes pasaron por esta historia y que tantas veces hemos escuchado, hemos leído y hemos contado. Y más allá de relatar la misma historia, lo que más nos sorprende es la inmensidad de las instalaciones, porque están los mismos trajes a rayas que conocemos, pero muchísimos más. Las mismas valijas, pero muchísimas más. Los mismos zapatos, pero multiplicados hasta el infinito. Los lugares para dormir que no me atrevo a llamar camas, las letrinas, hasta llegar a la mismísima cámara de gas. No voy a ahondar en transmitir las sensaciones de recorrer por varias horas el campo de concentración de Auschwitz. ¿Estuvimos? Nunca podremos estar allí como quienes realmente estuvieron. Es a ellos que debemos escuchar para conocer Auschwitz. El recorrido culmina a unos pocos kilómetros de allí con la visita a Auschwitz II-Birkenau, donde si en la primera parte nos sorprendía la inmensidad, Auschwitz II supera todo lo que uno puede imaginar. Accediendo desde la entrada por donde ingresaban los trenes y finalizando cientos y cientos de metros más atrás en el memorial donde reposan una veintena de placas de recordación en cada uno de los idiomas de quienes fueron víctimas en el campo, entre ellas, claro, la que está en ladino y que pudimos colocar hace apenas 20 años, ya que no fue tenida en cuenta al principio. Dejamos Auschwitz, dejamos Cracovia rumbo a Varsovia. En Varsovia no hay diferencia entre el barrio judío y el gueto. La inmensidad de la presencia judía en la ciudad hizo que el mismísimo barrio judío se haya convertido en el gueto, ocupando gran parte de toda la ciudad. De aquellos edificios quedan muy pocas huellas. Todo fue destruido. La ciudad entera fue prácticamente destruida y hoy lo que se ve, los edificios que hay, reflejan la etapa moderna, su etapa soviética y la aún más moderna después de la caída del muro. Unos pocos edificios de ladrillos rojos, desordenados, con ventanas y puertas tapiadas, son huellas que uno puede imaginar para comprender cómo era la ciudad donde sus habitantes tuvieron la desgracia de haber sido condenados simplemente por ser judíos. Dejamos Francia, dejamos Polonia. Nos queda en el corazón el dolor de la historia y la firme convicción de que para que no se repita, debemos transmitir este mensaje.